Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos listos para comenzar este día, hoy miércoles. Ya estamos en la hora exacta, así que bienvenidos a los que ya están conectados, a aquellos que todavía se van a seguir conectando luego en el transcurso de la hora. Es un placer saludarlos. Como todos los miércoles, estamos a mitad de semana y el servicio que tenemos regularmente en la iglesia lo tenemos a través de esta plataforma, de Facebook, de YouTube, dependiendo de dónde nos están mirando. Así que es un placer, como siempre, saludarlos y que Dios siga confortando cada vida, cada corazón, aquellos que han estado tal vez pasando alguna dificultad, alguna situación en este tiempo específico de nuestra vida, que el Señor les dé fuerza para seguir adelante. Y hoy eh, tengo un mensaje que estoy seguro que aquellos que tal vez están o estaban agotados, estaban cansados de las cosas como venían hasta este tiempo, es una palabra, creo que de parte de Dios, basado en un hombre de la Biblia que tuvo que enfrentar muchísimas situaciones, algo similar a lo que estamos enfrentando el día de hoy, pero tal vez de otra manera lo tuvo que enfocar y él tenía que realmente trabajar en contra de todo lo que se gestaba alrededor de él. Enseguida les voy a compartir esta palabra y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. ¿Por qué no oramos juntos antes de comenzar este servicio? Gracias, Señor, te damos por este momento, gracias porque podemos estar juntos aquí conectados a través de esta plataforma, gracias por la vida de cada uno de los que están en este momento, bendigo cada familia, bendigo cada corazón, bendigo cada hogar, y que tú puedas ser el centro en cada uno de nuestros hogares, que a cada momento podamos confiar, descansar en ti y saber que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, aún en la tribulación, en situaciones que estamos pasando, para que tú puedas ser en todo nuestro día. En el nombre tuyo, Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Bien, solamente para recordarle algunas de las actividades, todos los días de la semana, de lunes a viernes, tenemos oración a través de Zoom y si quieren conectarse, es algo más privado, por eso no lo pasamos en Facebook, pero es algo extraordinario lo que está pasando día a día. Cada uno de los líderes tiene un día específico, los días lunes está Sergio y Maggie, los días martes está David y Lisette, los días miércoles tenemos este servicio de mitad de semana, los días jueves tenemos a Manuel y Yesenia, y el viernes a Cristian y Sofía. Cada uno de estos días es una bendición poder escuchar lo que Dios está haciendo. Ellos comparten una palabra específica y es de bendición para todos. Este sábado, les quiero recordar, luego lo voy a repetir al final, pero este sábado tenemos una conexión vía Zoom para parejas, no solamente matrimonios, sino para parejas en general. Aquellos que están noviando, están listos para casarse pronto o están en perspectiva de seguir ese camino, los motivamos a que se conecten. Este sábado a las 5 de la tarde, llámenos, conéctese con nosotros y le daremos el link de cómo hacerlo. Es una conexión con una pareja que apreciamos muchísimo, Emilio y Dora, ellos son de Argentina, se dedican justamente a este tema del matrimonio, de las relaciones matrimoniales y de todas estas actividades que tenemos como pareja, así que los motivamos a que se conecten este día, este sábado, próximo sábado, 31 de octubre a las 5 de la tarde. Y si nos quiere llamar a las oficinas 562-232-4422 o simplemente nos pregunta a través de, nos puede dejar sus comentarios aquí en Facebook y también le estaremos dando más información. Pero bueno, hoy les quiero hablar de cuando enfrentamos situaciones y nos desenfocamos de lo que en un momento Dios indicó que hagamos, pero son tantas las cosas que acontecen que preferimos bajar la guardia. Creo que el título, se le tendría que dar un título a esta meditación, es: a pesar de todo lo que te pasa el día de hoy, debes de continuar, no puedes parar, porque llegaste demasiado lejos, avanzaste en la vida y no es posible que pares a esta altura. Gandhi decía, daba una advertencia para el liderazgo del día de hoy, y él decía: riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moralidad, religión sin sacrificio, política sin principios, ciencia sin humanidad. O sea, son cosas que es lo que estamos viendo mucho el día de hoy en el área del liderazgo. Y creo que nosotros debemos tener la responsabilidad suficiente de no ser parte de estas situaciones.
Y les comentaba recién que hay una historia de un hombre llamado Nehemías, que está justamente en el libro que lleva su nombre y se cree que él mismo escribió el libro porque está escrito en primera persona. Ahora, Nehemías, como vamos a apreciar, era una persona muy agradable y era una compañía muy amena, o sea, estar con él creo que deleitaba mucho a la gente. Y a propósito, creo que nos hubiera gustado conocerlo personalmente. No tuvimos la oportunidad, pero creo que nos hubiera gustado por lo que se habla y por lo que se dice de él. Este hombre tenía un cargo político, era un funcionario del Estado, era el copero del rey. Ahora, el copero era la persona que no solo servía el vino al rey, sino que también tenía como función probar todas las comidas, bebidas que se servían justamente al rey. Y si no caía muerto o enfermo, entonces el rey podía comer o beber de ello. Era un trabajo bastante peligroso, como se dan cuenta. Su función de copero requería que estuviera mucho tiempo en la presencia del rey. Naturalmente, pronto llegaba a ser un amigo del rey, porque compartía tanto tiempo juntos. Creemos que muchas veces cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Y con el tiempo el copero se iba convirtiendo en un tipo de asesor o consejero del rey, en un miembro del gabinete del rey tal vez. Probablemente debido a su alto cargo, Nehemías se había quedado en la tierra del cautiverio de su pueblo, esperando que algún día pudiera utilizar su posición para ayudar a su pueblo. Quizás por este motivo preguntó a sus hermanos de raza cómo estaba la situación en Jerusalén. Es interesante que debemos ser personas de influencia y estar seguros que Dios nos puso en el lugar donde estamos con un propósito específico. Utilizar la posición para expandir el reino de Dios, no para tomar ventaja. Y si tu corazón es correcto y no, por ejemplo, te dueles por la gente que se está perdiendo, deberías de utilizar esa influencia para hacer cosas para Él, para Dios, para su reino. Hay veces hay que ser un poco, tal vez, más discreto en la forma que actuamos o interactuamos con la gente, pero Nehemías se estaba preparando para hacerle al rey un pedido, pero en ese momento tal vez no se encontraba listo para hacerlo todavía. Especialmente en ese día no se sentía bien desde que se enteró de la situación justamente de los judíos que estaban pasando en Jerusalén. Había estado lamentándose, él estaba ayunando y orando por esa situación de sus hermanos. Posiblemente sus ojos estaban enrojecidos, no tenía el aspecto feliz de siempre. Nunca antes había mostrado triste, pero por lo que vemos era una persona bastante alegre, bastante amena para estar con él, como dije recién. Y el rey se dio cuenta que no era el mismo. Y en Nehemías capítulo 2, versículo 1, quiero comenzar leyendo, a propósito, si tienen una Biblia, ténganla cerca de ustedes porque voy a leer bastante el día de hoy. Es casi como un estudio del libro de Nehemías y creo que nos va a bendecir mucho. Así que si tienen una Biblia cerca, ténganla presente. Voy a comenzar en Nehemías capítulo 2 y voy a seguir avanzando, capítulo 4 después, y más versículos que les puede ser de bendición. Así que comienzo leyendo Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, de aquí saco que era una persona alegre, me dijo el rey, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino un quebranto del corazón? Entonces tuve un gran temor. Justamente es lo que dice Nehemías. Por supuesto, todo lo que había sucedido en este momento, hasta este lugar, yo creo que el rey se da cuenta de lo que había sucedido y Nehemías posiblemente no se había dado cuenta de que sus sentimientos se habían reflejado en su semblante. Había tratado de disimular su tristeza, pero aparentemente no lo había logrado. Entonces no pudo contenerse más y dejó escapar, soltó lo que tenía dentro. Él estaba preocupado, por supuesto, y esa preocupación se reflejaba de tal manera, es decir, el estado ruidoso de la ciudad donde se encontraban los sepulcros justamente de sus antepasados. Y entonces Nehemías
fue directamente al grano, como decimos, y le pidió al rey un permiso especial para ausentarse y para ir a Jerusalén justamente a ayudar a reedificar la ciudad. Nehemías era consciente de que su viaje podría presentar grandes dificultades, ya que atravesaría regiones peligrosas. Por ello le pidió al rey cartas de presentación y explicación, justamente para los gobernantes que estaban durante todas esas ciudades, de los territorios que atravesaría en su ruta, para que le concediesen protección. En el versículo 8 podemos seguir leyendo. Versículo 8, y por favor ordene, dice Nehemías, le dice al rey, a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. El trabajo de la reconstrucción se inicia y se va llevando a cabo normalmente. La construcción de cada puerta, la construcción del muro. Diferentes personas fueron asignadas para esta labor, pero cuando llegamos al capítulo 4, alguien comienza a rebelarse. En este capítulo se nos cuenta que reedificaron hasta la mitad de la altura del muro y los enemigos comienzan a reírse, pero ellos descubren que riéndose no habían logrado detener los trabajos, así que ahora van a comenzar una nueva forma para intentar interrumpir las obras de reedificación. Así que veamos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos. Así que vemos que la risa no había conseguido detenerlos, porque por el contrario, el trabajo había progresado aún más. Así que entonces utilizarían ahora el arma de burlarse de ellos ante los demás. Notemos entonces lo que hizo el enemigo leyendo el versículo 2. Leemos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Comienzan a burlarse de estas maneras. Estas preguntas que él estaba haciendo eran pertinentes, eran preguntas que incluso asumo que los del pueblo de Israel se estaban haciendo a sí mismos. Ellos mismos se preguntaban si serían capaces de completar la tarea. El poner en ridículo, el avergonzar, es un método que el enemigo puede utilizar muchas veces. Y si continuamos leyendo el versículo 3, y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Tobías el amonita, que es una de esas personas que siempre estaban tratando de contar, no sé, chistes o ocurrencias, entró en acción haciendo unas declaraciones sarcásticas y que, por cierto, tenía un cierto sentido del humor. Ahora, la zorra es un animal que camina de una manera muy ágil, ligera, tal vez la habrán visto alguna vez si han frecuentado el campo, puede caminar sobre la tierra y no dejar una huella profunda, puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. Él estaba diciendo que aquellos débiles judíos estaban edificando un muro que hasta una zorra podría derribarlo. Después de todo, algunos de los que edificaban eran plateros, farmacéuticos, y las mujeres también estaban trabajando, así que podemos imaginar cómo los pusieron en ridículo públicamente. Aquella burla debió resultar desalentadora para esta gente que había trabajado tan duramente. Entonces, ¿qué hizo aquel pueblo? ¿Y por qué no seguimos leyendo un poquito más en el versículo 6? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías ignoró el sarcasmo del enemigo, oró a Dios y continuó edificando. Así que la oposición realizada poniéndolos en ridículo fue vencida por la determinación de la gente. Porque si leemos el versículo 7, pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. Ahora, cuando el enemigo vio que el reírse de ellos y el ponerles en ridículo públicamente no iba a detener la edificación de las murallas, comenzaron a moverse en otra dirección.
estaban realmente enfadados, porque si leemos los versículos 8 y 9, vemos, conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, versículo 9, oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y aquí nuevamente vemos que la oración era el recurso y la fuente de ayuda de Nehemías, justamente. Su lema era vigilar y orar. Observemos su reacción. Nehemías dice, entonces, oramos a nuestro Dios. Y esto es una frase, es maravilloso en nuestros días utilizar justamente estos tópicos santos que parecen muy espirituales, siempre y cuando los respaldemos con algo más. Muchas personas al enfrentarse a un problema suelen decir, bueno, ¿por qué no oramos? Oremos por esto. Pero lo que a mí me agradaría saber es qué van a hacer después de orar por eso, justamente, porque muchas veces oramos por un asunto, pero ¿qué sucede después? Ustedes le piden que haga algo a Dios y ellos no sé, si tienen alguna situación con alguna persona, ellos le dicen, bueno, vamos a orar por ese asunto. En cierta ocasión había un pastor y le pidió a uno de los miembros de su iglesia que hiciera algo. Y esta persona le contestó, bueno, voy a orar sobre este asunto. Voy a ver qué Dios me dice justamente para eso. El pastor se dio cuenta que era una excusa muy barata, como decimos, y el pastor le dijo, un momento, si esa es tu manera de decirme que no, entonces dímelo directamente y así podré buscar a otra persona que lo haga, porque no creo que sea necesario orar sobre un asunto que se deba hacer, una actividad que hay que hacerla o que simplemente hay que responder a una necesidad de la congregación, de la iglesia. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer, lo que quiera hacer o no lo quieras, si lo querés hacer o no lo querés hacer. El tema es que tomes la decisión. Bueno, esta persona evidentemente no quería hacerlo, para decir la verdad, así que estaba tratando de buscar una excusa. Y al darse cuenta, justamente el pastor buscó a otra persona que lo hiciera. Y muchas veces, muchas personas que en nuestros días están expresando estos tópicos de decir, déjeme ponerlo en oración, suenan bien desde una perspectiva espiritual y parecía, wow, qué espiritual que es esta persona. Así que Nehemías podía también haberse expresado con tópicos que sonaran muy bien desde un punto de vista espiritual. Podría haber dicho, no sé, por ejemplo, estamos confiando en el Señor, así que esperaremos y no haremos nada. Eso hubiera sido una salida fácil y es lo que muchos hacen en la actualidad, es decir, que dicen confiar en el Señor, pero no hacen nada al respecto. Si usted realmente confía en el Señor, tendrás que hacer algo, pasar a la acción. No puedes quedarte solamente en la meditación o decir, Señor, estoy orando. No, no, hay que actuar, hay que seguir avanzando. Y Nehemías supo que el enemigo estaba conspirando para enfrentarse con él, así que estableció un sistema de vigilancia. Es fantástico toda esta historia de lo que ha sucedido. Por supuesto, esto fue lo que Dios esperaba que él hiciera. Ahora, escuchemos algunas de las reacciones que se produjeron en ese momento. Si leemos el versículo, déjeme ver, el versículo 10, por ejemplo, y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. En un momento como en esta situación, hay que ser cuidadosos porque el enemigo, el diablo, puede causar mucho daño desde adentro, desde la parte íntima de una organización, por ejemplo. Una de las armas más efectivas de Satanás contra el pueblo de Dios es el desaliento. Aquí en nuestro relato vemos que la gente también estaba desanimada y el enemigo trató de aprovecharse de esa situación justamente. Si leemos los versículos 11 y 12, podemos ver que leemos justamente nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre nosotros. El enemigo tomó ventaja justamente, escuchen esto, del desaliento. Del desaliento de su gente, de los judíos, y planeó un ataque sorpresa. Ahora, ¿cuál sería entonces la estrategia de Nehemías ante este ataque por sorpresa? Y lo vemos eso en el versículo 13. Entonces
puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Él puso a cada uno de los hombres en una posición donde pudiera defender a su propia familia. Esto, por supuesto, le permitía estar en una situación mucho más cómoda cuando estaba edificando. Si hubiera tenido que edificar, no sé, el muro estando su familia lejos, no podría saber si los suyos estaban seguros o estaban en peligro. Por lo tanto, Nehemías colocó a cada uno junto a su familia y les armó adecuadamente con sus espadas, o los armó, los preparó justamente, le dio lanzas, arcos y flechas para que estén preparados por cualquier situación. Y luego les dijo lo que leemos en el versículo 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La frase clave aquí es: acordaos del Señor. Oh, qué frase tan hermosa para recordarnos a nosotros, en nuestra familia, cuando estamos en situaciones difíciles con los nuestros, decirle a nuestra familia: acuérdense del Señor. Acuérdense lo que Dios hizo en el pasado. Acuérdense lo que tenemos frente a nosotros, que si Dios va con nosotros, Él siempre estará a la vanguardia de que las cosas sucedan para bien. Ese sería su lema y la señal para reunirse. Eso es lo que utilizaban ellos para la lucha. Y es algo maravilloso. Napoleón siempre utilizaba el nombre de alguna victoria para animar a los soldados a luchar justamente. Siempre usaba el nombre de alguna victoria memorable. ¿Para qué? Para que se recuerden. ¿Recuerdan, muchachos? Esa es la batalla que ganamos. Y si ganamos, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a triunfar. Y con Dios, por supuesto, que todo lo podemos. El apóstol Pablo, en la segunda carta que escribió al joven Timoteo, predicador también, utilizó también un lema para darle ánimo. No sé si recuerdan. Lo podemos leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Donde dijo, déjenme que lo encuentre aquí. Bueno, se me fue el versículo, pero creo que lo tenía por aquí. Ahora estoy. Aquí está. Donde dijo: acuérdate de Jesucristo, era la frase, no era el versículo, perdón. Donde le dijo justamente a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Este es el lema de reunión que tienen los creyentes en el día de hoy. En los días de Nehemías, por supuesto, el lema de reunión de los judíos fue: acordaos del Señor. O sea, son frases que nos llaman a la atención, a hacer algo. Y el versículo 15, seguimos leyendo: cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí vemos que los judíos pudieron volver a trabajar. El enemigo se había retirado, habiendo descubierto que no podía sorprenderlos a ellos. Justamente cuando estaban haciendo o edificando la muralla. Realmente Nehemías era un líder, podríamos decir, ingenioso. Tenía grandes recursos, recursos estratégicos. Su presencia sería muy útil en la actualidad, el día de hoy, por lo que vemos cómo actúan en esos momentos. Y si continuamos leyendo los versículos 16 y 17 justamente de este capítulo 4 de Nehemías, en el cual explicó su estrategia de prevención de ataques sorpresivos, podríamos decir. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Escuchen esto, es maravilloso. Con una mano trabajaban, con la otra mano tenían la espada para, si alguien venía a atacar, ellos estaban seguros que podían hacerlo. Esta medida nos agrada, es en una mano una cuchara, una paleta de albañil, no sé cómo lo llaman, para edificar, mientras que en la otra tenían la espada para defenderse del enemigo. Y estas
son las dos armas o instrumentos que tendrían que estar en las manos de los creyentes en la actualidad, el día de hoy. La cuchara de albañil o la paleta, no sé cómo lo llaman, representa el hecho de que los creyentes deberían edificarse a sí mismos en la fe, es decir, lo que hacemos para la parte interior de nuestro ser, para edificarnos, es decir, para crecer y fortalecernos espiritualmente. Pero también tenemos que empuñar la espada del Espíritu. Y esto es también importante. La espada del Espíritu es la palabra de Dios con la cual podemos defendernos. Así que por todo ello necesitamos tener la cuchara o la paleta en una mano y la espada en la otra. Ahora los versículos 18 y 20, 18 al 20 para seguir leyendo, de este capítulo dicen, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta. Reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así que Nehemías les dijo, yo vigilaré. Cuando oigáis la trompeta, id a ese lugar y allí nos enfrentaremos al enemigo en ese lugar. Luego dijo Nehemías en el versículo 21, así pues, mientras trabajábamos en la obra desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. No conocemos las exigencias laborales de la época, pero aquellos hombres, como podemos ver, trabajaban más de 8 horas diarias, desde el amanecer hasta la noche. Realmente trabajaron para que el Señor, no para que el Señor, sino para Dios, para el Señor trabajaban, para Él hacían todo lo que estaban haciendo justamente, hasta agotar su resistencia física, o sea, hasta no dar más, en otras palabras. Y en el versículo 22, Nehemías continúa diciendo, también dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y aquellos que habían llegado de lugares alejados, entonces, como los, no sé, como los hombres de Jericó, Nehemías les dijo que debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que pudieran protegerles. Los centinelas de guardia por la noche y la gente que estaba en la seguridad. Y en el versículo 23 leemos, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestras ropas. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí vemos que Nehemías indicó que después de todo se daban un baño y era la única ocasión en que se quitaban la ropa. Es fascinante esta historia porque es estar edificando algo, haciendo algo, pero en postura de guerra. Por si algo sucede o algo pasa, estamos listos. Creo que es una palabra específica para el día de hoy, para lo que estamos haciendo, lo que estamos enfrentando. No podemos bajar la guardia por nada, por nada. Es decir, que esta gente estaba de guardia todo el tiempo, de día, de noche, estaban siempre listos para reaccionar ante un ataque. El relato nos hará ver que justamente les esperaban tiempos de prueba más adelante. Surgirían luego verdaderas dificultades que harían enojar a Nehemías y que estuvieran a punto de interrumpir el trabajo que estaban realizando nada más y nada menos que para el Señor. Ahora, qué conveniente es estar hoy siempre vestidos con toda la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo les hizo esta advertencia a los efesios, entonces les dio el motivo por el cual revertirse de todos los recursos defensivos provistos por Dios. Les dijo entonces que el propósito era que pudieran resistir al enemigo en el día malo, es decir, en el día del ataque, para que en esos momentos críticos pudieran permanecer firmes sin decaer. Otra estrategia del enemigo era quitarle el enfoque. Escuchen, desenfocarte, salirte. Hace un tiempo hablé justamente de ese tema, de que hay gente que se desenfoca muy rápido en la vida. Ve esto, ve algo que está sucediendo en otro lado, me voy para allá, vuelvo, me voy por un trabajo. Eso es la mejor arma del enemigo para hacerte sacar del enfoque. Y en Nehemías capítulo 6, ya llegamos al capítulo 6, en el versículo
el versículo 1, vamos a leer, y aquí voy a leer unos cuantos versículos seguidos. Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Versículo 2, entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. O escuchen esto: si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí exactamente lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Y ahí pueden seguir leyendo, no quiero extenderme en esta lectura, pero quiero parafrasear, por ejemplo, el versículo 7, dice: por eso ven y hablemos, le dice Sanbalat, de este asunto. Versículo 8, estoy tratando de resumir la lectura. Yo envié a decirte, y nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya, le dice Nehemías. Y terminando el versículo 10, y ahora, Señor, él hace, fortalece mis manos. Versículo 10, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehatabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Si esta noche te quitaran la vida. Pero yo les respondí: yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar vida, no me esconderé por nada. Y luego quiero terminar leyendo el versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul, su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Escuchen esto: cuando el enemigo no te puede frenar, leyendo estos versículos habrán visto todo lo que hizo el enemigo para pararlos, pero cuando el enemigo no te puede frenar, te aceleran el trabajo para que te ahogues, de alguna manera te sientas acobardado, frustrado. Escucha bien, estoy seguro que nos vaya bien en cada una de nuestras vidas, que hagamos lo que tengamos que hacer, lo necesario para mantener nuestras familias y hacer las cosas bien, pero nunca podemos sobrepasarnos en las actividades para que estemos agotados, agobiados y no podamos pensar bien, razonar bien con las cosas que debemos hacer. Y es ahí donde cometemos errores la mayoría de las veces. Cuando todos, por ejemplo, ayudan y dan para hacer una buena obra, aunque sea poco, el total será una gran suma cuando lo hacemos, cuando lo transportamos esto a la iglesia. Cierto hombre salió una vez de viaje en avión. Quiero terminar con esta historia. Era un hombre temeroso de Dios y sabía que Dios lo protegería durante el viaje que haría. Mientras volaban sobre el mar, uno de los motores falló de la aeronave y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje, o mejor dicho, un amarizaje forzoso en el océano. Casi todos murieron, pero este hombre logró agarrarse a una cosa que lo conservó flotando sobre el agua. Estuvo muchísimo tiempo a la deriva y después de algunos días llegó a una isla deshabilitada. Al llegar a la playa, cansado pero vivo, agradeció a Dios por su liberación maravillosa de la muerte. Él consiguió alimentarse de peces, de hierbas, consiguió derrumbar algunos árboles y con mucho esfuerzo logró construirse una pequeña choza, una pequeña casita.
no era una gran casa, más bien era una tosca con palos y hojas. Pero para él era su casa, era su lugar donde podía resguardarse de la noche, del rocío, de la lluvia, de las cosas que podían pasar. Él se quedó satisfecho y una vez más estuvo agradecido a Dios, porque ahora podría dormir tranquilo y sin miedo que los animales salvajes que pudieran existir en la isla le harían daño. Un día él estaba pescando y cuando terminó había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues la comida era abundante para unos cuantos días. Pero al darse la vuelta en dirección a su casa y regresar a su casa, fue tan grande la decepción al ver que su casa estaba totalmente en llamas, incendiada. Estaba incendiándose. Él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en sus lamentos: Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el Señor puede dejar que esto me ocurra? Me salvó de todas estas situaciones, me salvó de todo, de no matarme en el avión y ahora que yo ya estoy por lo menos sobreviviendo, se me incendia la casa. El Señor sabe que yo necesito mucho de esta casa para poderme abrigar y proteger y ahora deja que mi casa se queme completamente. El Señor como que no tiene compasión de mí. En ese mismo instante, milagrosamente, una mano se posa sobre su hombro y una voz diciendo: vamos, joven. Él se da vuelta sorpresivamente para ver quién estaba hablándole, no podía creerlo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio al frente suyo un marinero todo uniformado que le decía: vamos, joven, hemos venido a rescatarte? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba aquí? Ah, amigo, vimos tus señales de humo pidiendo socorro. El capitán del barco ordenó que el barco se detuviese y mandó que en aquel bote viniéramos a buscarte. Entonces, así el hombre fue llevado al barco que luego lo llevaría de vuelta a estar y reunirse con sus seres queridos. ¿Cuántas veces nuestra casa se quema y nos quejamos como aquel hombre lo hizo? En Romanos capítulo 8, versículo 28, justamente podemos leer: y ya sabemos y conocemos que a los que Dios aman, todas las cosas trabajan juntamente para bien. A los que conforme al propósito son llamados. Es uno de mis versículos favoritos. Y Pablo, al escribirle a un joven predicador, justamente a Timoteo, como decía recién en su segunda carta, capítulo 4, verso 2, lo último que le dijo fue: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Él dice redarguye, que quiere decir convencer justamente de culpa, de delito. Reprende, que quiere decir amenazar o advertir. Y también dice exhorta, y esto quiere decir consolar. Sin embargo, la vida del pueblo de Dios no es simplemente una vida de oración, también es un caminar y un desafío para llegar a cumplir justamente el propósito nuestro, lo que Dios puso aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Es maravilloso confiar y creer en Dios. Y si repasamos un poquito esta historia, que luego la pueden leer con tranquilidad en sus hogares o a donde están ahora, repasarla esta noche antes de ir a dormir, creo que es algo maravilloso ver cómo un hombre de Dios, confiando y creyendo en Dios, a pesar de todo lo que sucedía, de todas las circunstancias, de todo lo que venía pasando, él se determinó a confiar en Dios a través de todo. Hizo lo que tenía que hacer, construyó el muro, terminó el trabajo y estuvo agradecido a Dios por aquello que Dios le permitió hacer. Pero ¿qué es lo que hizo? Tomó la decisión de no solamente orar y decir yo creo en Dios, sino que actuar sobre la palabra y reunir a la gente y juntar y decir: muchachos, hay que hacer algo. No podemos quedarnos solamente en el intento, sino que tenemos que enfrentar cada situación, trabajar duro, arduamente, con una mano trabajar, con la otra defendernos. No literalmente, el día de hoy tal vez no estamos trabajando, construyendo un muro, pero creo que es la forma de actuar en estos días y decir: Señor, a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de todo lo que está pasando, yo me paro en tu palabra, confieso, y la espada, que es la representación de la Biblia en nuestras vidas, con la palabra tuya y con las promesas, con lo que tú me has dejado para mí, estoy seguro que me mantendrás en el camino haciendo lo que siempre he podido reflejar en mi vida, haciéndolo con mi familia, en la iglesia, en el trabajo, en todo lo que puedo hacer. Así que cada una de las decisiones que tomemos van a marcar
el destino final, ya sea de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestro entorno, de lo que hacemos, de nuestras empresas, de los trabajos, de cada obra que realicemos, para que podamos seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. En este momento quiero orar con cada uno de ustedes y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos esté guiando en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos aún desafíos en la vida. Tal vez no es construir un muro o hacer algo material, pero es nuestra vida espiritual, cómo debemos hacerlo y enfrentando cada situación. Así que yo quiero que te unas conmigo, que podamos ser desafiados con esta palabra y decir, Señor, guíame y ayúdame para que pueda hacer exactamente lo que tú me mandaste hacer. Que no desista ni a diestra ni a siniestra con todas las cosas que aún veo en la vida, que pueden pasar, que pueden seguir pasando, simplemente que me mantenga firme en lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué no nos unimos? Y si en este momento hay alguna persona que tal vez tiene alguna petición específica, ¿por qué no la pones ahí en el comentario? Oraremos por ti, si no oramos ahora específicamente por esa petición, luego la pondremos en la cadena de oración que tenemos toda la semana y oraremos por tu necesidad. Estamos orando día a día y ¿saben qué? Dios está contestando oraciones como siempre lo hizo. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nuestra vida sigue firme en sus caminos. Así que mantengámonos en lo que Dios quiere que hagamos y te aseguro que la victoria que Dios tiene para ti es grande y poderosa. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este momento que podemos compartir esta palabra. Gracias por todos los que están conectados en este momento, en este tiempo tan específico en nuestra vida. Gracias por la palabra que estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de los que escuchen este relato de Nehemías, de lo que él ha hecho. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, esperar en ti, descansar en ti y sabiendo que debemos seguir trabajando. Danos sabiduría para estar en el centro de tu voluntad, haciendo exactamente lo que tú quieres que hagamos y que podamos estar a cada momento no sintiéndonos que ya hemos logrado todo, sino que aún a pesar de las cosas que van pasando, podamos sentirnos desafiados a seguir perseverando en lo que tú tienes para nosotros, cumpliendo, Señor, tu palabra y haciendo el trabajo exacto que tú has propuesto para nuestras vidas. Por eso bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada persona que está conectado en esta tarde, que tú puedas estar bendiciendo los hogares, bendiciendo las familias y que podamos ser que podamos creer cada día más en que, aunque el desafío sea grande, tú tienes la salida para cada una de nuestras situaciones. Por eso te damos gracias, honramos tu presencia, bendecimos a cada uno de los que están conectados, cada una de las peticiones, cada una de las necesidades que se presentan. Señor, que tu presencia los envuelva, que tu paz, tu amor llene los hogares y los corazones. Y te agradecemos por todo lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hemos podido estar juntos en este tiempo. Tal vez unos minutos un poco antes, pero quiero recordarles que tenemos actividades toda la semana. Los domingos estamos teniendo servicios presenciales y este domingo, escuchen bien, este domingo comenzaremos a las 4:30 el servicio. Los días se están acortando y lo estamos haciendo al aire libre, pero vamos a celebrar, tal vez no como lo hemos hecho antes, pero vamos a celebrar el aniversario de nuestra iglesia, que justamente los primeros días de noviembre se cumplen y el domingo es el 1 de noviembre, así que te invitamos a que vengas con nosotros. Vamos a tener una gran celebración, una fiesta, música en vivo y todo lo que puede ser para una celebración. Así que no te olvides de estar. Y al final tendremos un acto un acto profético sobre cada familia. Dios me ha estado instruyendo específicamente lo que haríamos para orar por los hijos. Hace un tiempo atrás hemos hecho una lista de todos los hijos de familiares, hijos nuestros o conocidos que sabemos que están en esta edad tan temprana o aún mediana edad, para orar por cada uno de ellos. Hay algunos que están con sus familias, otros están apartados de las cosas de Dios, otros están siguiendo y haciendo las cosas que Dios quiere, pero oraremos por todos, los pequeños, los medianos, los grandes, y haremos justamente un acto profético al final del servicio que no te lo puedes perder. Este domingo a las 4:30 comenzamos en punto para estar terminando antes que nos agarre la noche, porque estamos al aire libre y hace un poco de frío ya, pero te esperamos, no te lo pierdas por nada. El servicio será bilingüe, así que puedes traer tus amigos que hablan inglés,
en español y tendremos una fiesta extraordinaria con música especial. O no te lo puedes perder, no te lo puedes perder porque será algo extraordinario. Después dirás, ¿por qué no me dijo, pastor, que venga? Tienes que venir, tienes que escuchar la palabra que va a haber de parte de Dios y estoy seguro que va a ser de bendición. Así que este es el domingo a las 4:30 de la tarde, este domingo 4:30 de la tarde. Mañana tenemos la reunión de oración a través de Zoom con Yesenia y Manuel. A las 5 de la tarde, también mañana, tenemos una reunión para los niños de 9 a 11 años con Roberto y Rebeca. Y el viernes a las 7 para los teenagers, también con Roberto y Rebeca a través de Zoom. Y a las 8:30 con Cristian y Sofía, en un tiempo también especial de adoración a Dios y una palabra al corazón directamente de cada uno de ustedes. Espero que se conecten a cada una de estas actividades. Los queremos ver. Aquellos que por un tiempo no han estado viniendo porque todo esto que ha pasado con las actividades que se han cesado en general en el país y en diferentes lugares, pero ya estamos, gracias a Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, orando también por estas elecciones que vienen en estos días próximos, para que Dios obre con sabiduría sobre nuestras vidas y sobre cada uno de los que están teniendo la posibilidad de votar. Háganlo y pídanle sabiduría a Dios de lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga, los amamos, queremos recordarles entonces que estén al tanto de todas las actividades y que podamos disfrutar de cada una de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y estamos seguros que Dios no los va a desamparar en todo. Los amamos y que Dios los siga usando en todo lo que hagan. Amén.